La palabra de Dios habla de dos tipos de cosechas, ¿sí? Hay dos tipos, una física y representa una más importante que es la cosecha espiritual. Nosotros siempre hablamos de cosecha y cuando hablamos de cosecha casi siempre nos centramos en lo material, pero Dios quiere que nosotros podamos entender que no solamente es lo material, que la primicia nos lleva a esa parte espiritual, porque nosotros somos ese espíritu que estamos aquí en este cuerpo, pero es esa parte espiritual de nosotros en nuestra relación profunda con Dios. Y yo he escuchado y estoy viendo que este es el año en el cual Dios ha declarado que en la congregación será el año de la adoración en espíritu y en verdad. Y si nosotros estamos creyendo lo que somos esos verdaderos adoradores al cual Dios nos ha llamado a adorar, que somos ese pueblo escogido por Dios, que somos un pueblo santo, que somos ese pueblo de que Él nos escogió para que le adoremos, entonces necesitamos entender que la cosecha no solamente es en la parte material, sino en la parte espiritual, ¿sí? Y la cosecha en la parte espiritual tenemos que entregar esa primicia de lo espiritual al Señor, la primicia de la parte física también. Vemos que en Lucas 10, del 1 al 2, el Señor habla de los 70, a quienes envió de 2 en 2 a los sitios donde Él debía de ir, y les decía: la mies es mucha, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Tanto rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a esa mies. Entonces Dios nos está llamando a que esa primicia en la cual nosotros necesitamos ir a llevar la palabra, Dios nos está llamando que esa primicia sea esa parte espiritual, de llevarle a los demás la salvación que necesitan, porque Jesús cuando murió en la cruz nos dejó la salvación. Por eso nosotros necesitamos continuar en aquello que ya Él inició como primicia cuando Dios dio a su Hijo, que permitió que muriera en esa cruz para que tú y yo seamos salvos. Entonces la primicia que Dios quiere que tú y yo estemos dando siempre: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato que Dios nos está dando. Dios nos envía, que Él lo dice en su palabra, y nos envía que nosotros vayamos a compartir la palabra, vayamos a llevar la palabra, porque llevando la palabra llevamos la salvación, y la salvación trae cambio y transforma nuestras vidas. Escuchábamos el testimonio de esta mañana, el cambio que ha tenido en su vida, en la vida de Karina. Debemos como Dios nos demanda esa primicia a nosotros, en obediencia de ir y llevar la palabra, ir y llevar la palabra en todo tiempo, momento, en todo lugar. Entonces vemos de que si la mies es mucha y los obreros son pocos, Dios está diciendo: vengan al Señor de la mies, vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí y yo enviaré esos obreros que necesitan. Vemos que Jesús compara la cosecha espiritual con la cosecha física, ¿sí? Porque cuando hablamos de cosecha siempre nos venimos a la parte física. La primicia es el fruto, el primer fruto de lo que se ha sembrado, el primer fruto de lo que Dios está dando. Y vemos que en Juan 4, 35 al 36 Jesús dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recoge y recibe salario para la vida eterna. Está hablándonos de esa parte del que siembra va a recoger, y el que siembra y recoge tiene para dar la primicia. Y aquí está hablando no solamente de la parte material, sino de la parte espiritual, porque Él nos habla de la parte espiritual cuando nos dice de que tenemos salario para la vida eterna. Como les decía, es un tema bien controversial. Muchos dicen que eso es del Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento no se da. Pero cuando nosotros hemos entendido, aprendido que el Nuevo Testamento vivimos por la gracia, sí es cierto, pero cuando Jesús viene y muere en esa cruz, Él reafirma lo del Nuevo Testamento. No vivimos por la ley, en realidad, pero es un mandato. Y yo sé que aquí saben mucho de lo que es la primicia, porque he escuchado las enseñanzas, he escuchado muchas cosas, y sabemos que es una de las fiestas que se da, ¿sí?
Y sí eran el pueblo judío, sí es cierto. Pero entendamos que la primicia de la que Dios nos está hablando hoy en día es esa parte en la cual ha entregado a su Hijo. Y su Hijo murió en esa cruz por ti y por mí. Y resucitó. Y juntamente con Él estaremos resucitando. Juntamente con Él veremos ese encuentro en que Dios ya nos ha hablado de Él. Y vemos que en Proverbios 3, del 9 al 10... que Dios nos da como la fórmula para que seamos prosperados. Se nos dice que honremos a Dios con nuestros bienes y lo hacemos cuando diezmamos, ofrendamos. Allí eso es parte de lo que Él nos está demandando que nosotros hagamos. Y cuando Él nos dice eso, vemos muy claramente de que hay un énfasis cuando Él habla de las primicias y habla de las ofrendas y los diezmos. Son temas que no se ponen de acuerdo, los teólogos dicen una cosa, cada quien dice algo, pero verdaderamente es lo que Dios diga a tu corazón. Y para mí, los diezmos y las ofrendas y las primicias son del Nuevo Testamento también, son confirmadas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué son las primicias? Como ya les decía, es la relación que tuvo el hombre con Dios después de recibir lo que la tierra le daba. Reconocer la soberanía de Dios, reconocer que trayendo los primeros frutos, trayendo lo mejor ante el Señor, reconocemos que Él es el Dios grande, maravilloso y poderoso, el Dios soberano. Además simboliza nuestra fe, porque estamos creyendo que si le damos a Dios, lo traemos a la congregación. Dios como tal no necesita nada, pero traemos esa primicia para la congregación, traemos esas ofrendas, traemos esos diezmos a la congregación. Nosotros podemos ver, y yo doy fe, doy testimonio de lo que es diezmar y ofrendar. Yo tengo muchos años, más de 30 años, que le sirvo al Señor, tiempo completo, sin un salario específico como aquellos que van de lunes a viernes a trabajar o sábado. Y Dios me suple cada cosa que yo necesito. Y no solamente para mí, sino para mi hija también. Estamos aquí porque Dios suplió todo para que yo llegara hoy aquí. Y yo sé que así como me trajo, porque no solamente me trajo aquí a Cartagena, hoy puedo decir que ese amor de Dios tan grande, esa misericordia de Dios tan grande con cada uno de nosotros, primero nos llevó a dar un paseo en Medellín. Porque muchas veces habíamos ido a Medellín, pero nunca el tiempo para llegar, pasear y conocer. Y fue Dios quien lo hizo. Entonces yo puedo darle testimonio que cuando yo obedezco, yo le sirvo a Dios y hago lo que Él está demandando con respecto a eso, puedo ver cómo Dios nos consiente, cómo Dios nos bendice. Tuvimos un tiempo maravilloso en Medellín y el Señor suplió todo. Y fue como que alguien me dijo un día, tienes un regalo de Navidad, tienes los pasajes para Medellín. Y suplió todo allá. Y si es por testimonios, daría muchísimo, muchísimo. En el mes de noviembre, yo tenía un compromiso de ir a Panamá a una boda. Yo, ay Dios mío, ¿con qué dinero voy? Aquí lo puedo solucionar y se va uno hasta por tierra. Y yo dije, sí, yo voy. Y el día de mi cumpleaños, alguien me mandó un WhatsApp y me dijo, abre tu correo y encontrarás tu regalo de cumpleaños. Y eran los pasajes para irme a Panamá. Y yo, bueno, Señor, están los pasajes y el resto del dinero. Pues les cuento y de pronto es como suena chistosísimo. Yo me fui para Panamá sin dinero. Pero como siempre Dios lo hace, regresé bendecida, con regalos no solo para mí, sino también para mi hija y con dinero. Entonces yo creo en diezmo, creo en ofrenda y mucho más creo en la primicia de entregarle lo primero a Dios. Por eso estoy hoy aquí, que es mi primera enseñanza, estoy entregándole a Dios aquello de lo cual Él me ha dado para que yo dé. Entonces no pensemos que solamente cuando Dios nos responde en la parte material, también en la espiritual. Porque el poder enseñar hoy sobre primicia
me llevó a tener que meterme con Dios, buscar, preparar. Es un tema que yo siempre lo he creído, pero he estado en dos congregaciones, o sea, donde yo nací, que duré muchísimos años, y en la que estoy ahora, y nunca se ha hablado de primicia. Pero yo cuando lo leí en la palabra, desde hace años atrás, yo siempre creí en esto. Porque es reconocer que Dios es lo máximo, es lo más grande, es el Dios poderoso y soberano, ¿sí? Es el Dios de la sobreabundante provisión. Porque Él es Jehová Jireh, mi proveedor, y Él dice que nos da en la abundancia de su gloria. Además, es el símbolo de la dependencia, depender directamente de Dios, que todo lo que Dios me da es aquello que yo necesito. Dios da en la abundancia de su gloria, como leíamos el versículo hoy, ¿sí? De lo que tú me das, Señor, es lo que hoy te traigo. Eso es la primicia. De lo que tú me das, Señor, día a día, lo que tú me das, yo te entrego hoy, para que hoy, Señor, yo pueda ver más y más de tus maravillas. Es el símbolo de que nada es nuestro, de que todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Solamente nosotros somos los administradores, y muchas veces somos malos administradores. Y Dios nos demanda que seamos esos buenos administradores. Él demanda que nosotros sepamos administrar lo que Él nos ha dado. Pero muchas veces lo queremos hacer en nuestra fuerza, en nuestra voluntad. Queremos hacer todo aquello lo que nos pareció, pero no vamos al Señor y le preguntamos, ¿debo hacerlo de esta manera? Si no lo hago a mi manera. Entonces vemos que es la manera de manifestar lo que se estableció después de la ley, porque la primicia vino desde mucho antes, pero en la ley se estableció. Allí se estableció como una fiesta, la fiesta de las primicias. Entonces por eso digo yo, la gente lo discute, pero yo en esas discusiones no me meto. Es lo que yo siento en mi corazón, de lo que Dios me hablaba en mi vida, de lo que Dios me ha dicho en mi vida. Entonces se estableció mucho antes, porque Caín y Abel llevaron la primicia, le llevaron las ofrendas al Señor, ¿sí? De lo que cada uno trabajó y pudo llevarle al Señor. Vemos que es como el primero y más grande mandamiento. Y lo vemos en el Nuevo Testamento y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, con todo mi ser hay que adorar al Señor. Y amarlo, porque amarlo es adorarlo. Cuando verdaderamente yo amo a Dios, lo estoy adorando. Cuando verdaderamente yo lo amo, tengo que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero cuando Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, es que hay unos que adoran, pero no en espíritu y en verdad. Y no solamente son adoradores los que se paran allá delante de la alabanza. Adoradores debemos ser todos debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. No es un mandato nomás para los que están en la alabanza. La alabanza tiene otras responsabilidades delante de Dios en guiar al pueblo a la adoración. Pero a todos nos llama como esos grandes adoradores que Él quiere y este año que se ha declarado que es el año de la adoración en espíritu y en verdad. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe verdaderamente a ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No, Dios no quiere tibios, Dios quiere gente que esté firme en Él, porque Él dice que busca los ardientes porque a los tibios los ha de vomitar. Debemos que consagrar los primeros frutos, y es lo mejor que podemos hacer, es demostrar que Dios es lo primero en nuestras vidas. Cuando yo le entrego a Dios lo primero, quiero decir, Dios, tú eres lo primero en mi vida. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres el centro de mi casa. Tú eres el centro de mi ministerio. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Lo decimos solamente de labios hacia afuera, pero no lo estamos diciendo de corazón. Y Dios quiere que sea nuestro corazón quien le diga que es lo primero en nuestras vidas. Pero cuando yo hago lo que a mí se me ocurre, no estoy permitiendo que Él sea el centro de mi vida. Cuando yo decido en mis fuerzas, no estoy permitiendo que Él sea el centro de mi vida. Él nos llama a que nosotros tomemos decisiones, pero decisiones que vienen de Él. Que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, le busquemos y preguntemos, Señor, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Cuando hay un problema
corro a solucionarlo en mi fuerza. No, pregúntale a Dios. Cuando tengo la escasez económica voy y le voy a prestar al vecino, voy y le voy a prestar al uno y al otro. No, el Señor dice, no debemos tener deudas, sino las deudas de amor con los hermanos. Entonces, si hay un problema económico, ven primeramente a Dios, póstrate ante su presencia, clama a Él y Él te va a responder. Él te responde porque Él es fiel y Él es verdadero. Él siempre nos responde, pero a nosotros se nos olvida. Y entonces cuando tenemos la dificultad, vamos del vecino, del amigo y luego quedamos avergonzados porque no tenemos con qué pagar. Pero son deudas que nosotros hacemos y no son las deudas que Dios quiere que hagamos, porque dice que deben ser deudas de amor. Tenemos que dejar que sea Dios solucionando la situación de cada quien. No es que, Señor, yo voy y lo soluciono. No, Dios no necesita que ni tú ni yo le ayudemos. Él lo que necesita es que nos sujetemos y nos sometamos a Él. Cuando yo me sujeto y me someto a Dios, yo me sujeto y me someto a las autoridades que ha puesto sobre mí. Hay veces no estamos de acuerdo, pero nosotros necesitamos someternos porque Dios nos demanda a eso. Hay un principio espiritual en que Pablo nos habla y nos enseña en Romanos 11:16. Y nos dicen, las primicias santifican todo el resto. Jesús es la primera primicia. Jesús es la primicia de los resucitados. Entonces vemos allí esa primicia. Jesús es esa primicia de los resucitados. Y si Él es la raíz y nosotros somos sus hijos, quiere decir que nosotros somos también santificados, somos santos. ¿Sí? Dice, y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tú y yo somos las ramas, pero esas ramas tenemos que estar pegadas. Tenemos que estar allí para que podamos recibir lo que de la raíz entra. Todo lo que de la raíz puede llegar y llega a la rama. Pero si nosotros queremos ser ramas sueltas, nos vamos a secar. Si queremos ser ramas haciendo nuestras cosas, nos vamos a secar. Entonces vayamos a Corintios 15, del 20 al 23. Y esto nos comprueba de que Cristo es la primicia presentada ante el Padre. Cristo es la primicia de la gran cosecha que se recogerá de los que murieron en Cristo y se reunirán los que están vivos a su venida. Cristo fue la primicia de la resurrección y glorificado por el Padre. En todo Jesucristo fue el primero. Si Jesucristo fue el primero, entonces nosotros que estamos allí, que somos adoptados, y Él es nuestro hermano mayor, y Él está unido con el Padre, y la palabra dice, nadie va al Padre sino por el Hijo. Entonces es allí donde nosotros estamos santificados completamente con Él. Y hablamos de santidad, hablamos de santificación, hablamos de todo. Pero verdaderamente nosotros estamos caminando lo que debe ser eso. Porque la palabra nos enseña eso. Pero cuando yo hago lo mío, como a mí se me da la gana, y perdonen la expresión, pero es que aquí hablamos mucho de eso, yo lo hago a mi manera. Y hacerlo a mi manera es hacerlo como se me da la gana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos permitiendo que esa palabra sea viva en nuestras vidas. Y si la palabra no es viva en mi vida, no estoy caminando lo que Dios demanda de mí. Cuando yo camino lo que la palabra me dice, allí estoy caminando lo que Dios demanda de mí. Lo primero, entonces ya hemos hablado de que la primicia es lo primero que se le da a Dios. La primicia va de acorde a como nuestro corazón, como Dios lo pone en nuestro corazón, como Dios nos hace sentir, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Él pone en nosotros ese querer de hacerlo. Él nos da, porque Él dice que da semilla al que siembra y pan al que come. Pero muchas veces nos comemos la semilla. Y si nos comemos la semilla no vamos a tener cosecha. Por eso es que Él nos dice que debemos ser
buenos administradores y habla de la multiforme gracia de Él en nuestras vidas, pero cuando yo me como la semilla, no puedo producir cosecha. Entonces yo tengo que dejar siempre una semilla, siempre. Voy dando, traigo las primicias, traigo lo mejor, traigo lo primero, pero tengo que estar sembrando y sembrando. Porque para tener cosecha debe ser una siembra continua, día a día. Hay 1000 maneras de sembrar, hay 1000 maneras de semilla, hay 1000 formas de semilla. Es que yo no tengo, no, siempre tienes algo para dar. Una sonrisa, un abrazo, una bendición. Es que nos hemos enfrascado en que solamente es lo material, sí. Lo material lo necesitamos. Necesitamos el dinero para estar en este mundo. Pero dice la palabra, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Cuando yo busco primeramente a Dios, cuando yo me voy directamente a Él, con cualquier necesidad, con lo que yo necesito, Él me da esas añadiduras para vivir en este mundo, porque Él sabe la necesidad que tenemos aquí en el mundo. Y la primera necesidad que tenemos es buscarlo a Él. Cuando yo lo busco a Él, primeramente voy a tener la respuesta de lo que yo necesito. Entonces de pronto parece siempre que estoy diciendo lo mismo, pero es que es la realidad. Si Él no es el centro de nuestras vidas, si Él no es el centro de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ministerio, entonces no estamos haciendo lo que Él demanda, sino haciendo lo que yo quiero hacer. El Señor nos quiere bendecir en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y como Él nos tiene que transformar, porque es Él quien nos transforma, Él a veces nos permite estar en pruebas, pasar desiertos, pero muchas veces uno mismo se mete en el desierto. Tenemos que aprender a que no me debo meter en el desierto, que cuando Dios me mete en el desierto, Él camina conmigo. Pero cuando yo me meto en el desierto, Él está allí al lado, pero me deja porque estoy haciendo lo que a mí se me ocurre. Entonces necesitamos entender de que si yo camino con Dios en lo que Él demanda, no importa la dificultad que haya, porque Él la va a resolver a su manera, no a mi manera. Porque muchas veces nosotros buscamos resolver las cosas a nuestra manera. Que tengo esta dificultad, ay, voy a ir allá a ver cómo lo soluciono. Ni siquiera digo, bueno, voy primero, oro a ver qué me dice Dios, cómo lo voy a solucionar. Yo colaboro en un ministerio con niños. Y no es fácil. Son niños en proceso de restauración de ellos y de su familia. No son niños drogadictos, pero sus padres sí. Y son procesos muy largos con su familia para ver el cambio en su familia. Y cada uno es único. Cada uno de nosotros somos únicos y cada niño es único. Y cada familia es única. Y somos esa maravillosa creación de Dios. Entonces tenemos que buscar el plan para cada niño. Pero cuando yo trato de hacer todo igual para los demás niños, no me va a funcionar. Y igual con las mamás. En este tiempo tenemos dificultades con bienestar familiar porque ellos se creen la mamá de los niños y ellos lo dicen que son la mamá de los niños. Sí, es la responsabilidad que ellos tienen delante del gobierno y delante de la sociedad. Pero hay una realidad, una mamá no cambia en 3 meses. Una familia no se cambia en 3 meses. Y lo hemos comprobado. Pero para ellos, si la familia no cambia en 3 meses, ya tienen que restablecer los derechos del niño. Pero es que no han entendido lo que es la verdadera familia. No han entendido lo que es el proceso de que el cambio en estas familias, que son familias que vienen con tantas problemáticas, de rechazo, de abuso, de escasez. Pero nosotros hemos aprendido a través de todo este proceso en el cual Dios nos ha enseñado, es trabajar el 1 a 1 con los niños y su familia. Y he aprendido que este trabajo, el trabajar el 1 a 1 con la familia, es parte de la ofrenda que yo le entrego a Dios. Porque es muy fácil cuando nos venimos a la iglesia,
y damos la enseñanza a un grupo. Pero cuando tú tienes que dedicarle el tiempo a una mamá solamente y luego a otra y a otra, entonces es un tiempo en el cual tú tienes que decir: estoy sembrando día a día con esta familia y espero en Dios poder conseguir esa cosecha de la cual Dios me habla. Y otra cosa que hemos aprendido es que cuando los papás no quieren cambiar, no van a cambiar, porque solamente Dios pone en nosotros en el corazón el querer como el hacer. Entonces yo les animo, mis amados, a que continuemos buscando de Dios, a que continuemos honrándolo con nuestros bienes, a que continuemos buscando más y más, y no nos centremos porque muchos vienen a dañar nuestro oído y nos dicen: eso de las primicias es del Antiguo Testamento, eso de la ofrenda y el diezmo es del Antiguo Testamento. Y yo les digo, para mí fue, es y seguirá siendo. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en mi vida. Cuando yo estaba recién convertida, que no sabía nada, y la pastora, yo llegué y ella me entregó la Biblia y me dijo: Dios me dio esta palabra para ti. Yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, andaba, mejor dicho, ahí buscando solucionarlo a mi manera. Entonces a mi manera yo hacía cosas. Cuando ella me da la palabra, y en verdad hoy puedo decir, fue el Espíritu Santo quien me habló. Pero yo en ese momento no supe que era el Espíritu Santo, porque no tenía idea de nada. Y yo le dije a ella: ay, pero es que yo no tengo trabajo fijo. Y ella estaba ocupada en algo y me dijo: ay, debe ser nomás una parte. Pero llegó ese convencimiento a mi corazón de inmediato, que no era una primera parte ni la última, sino que era el todo, ¿sí? Porque la palabra es muy, muy clara sobre el diezmo y la ofrenda. Y hay veces no entendemos las ofrendas en la manera que Dios nos las pide. Impuso en mi corazón, había gente que me debía dinero, mucho dinero, de diferente. Yo en esa época estaba dando enseñanzas a domicilio, y Dios me puso en mi corazón a ciertas familias de perdonarle la deuda. Ahí entendí que era una ofrenda que yo estaba dándole a Dios a través de perdonar las deudas a estas familias que no tenían en verdad el dinero para pagarme, pero tenían sus hijos muchas dificultades, ¿sí? Y yo dije: bueno, Señor, eso está bien, porque no lo entendía cómo era, pero bueno, lo sentí en mi corazón y así lo hice. Entonces fui a la pastora y le dije, todavía no éramos una iglesia, éramos un grupito. Y yo le dije: bueno, yo creo que me gustaría colaborar, que puedo hacer aquí los domingos antes de empezar la reunión. Y teníamos reunión los miércoles, entonces empecé a arreglar la silla, y fue algo que me guió el mismo Espíritu Santo para poder recibir una cosecha. Y era que cuando iba poniendo cada silla, yo iba orando y declarando que llegarían y se sentarían allí en la silla. Y allí vi cómo Dios obra en nuestras vidas, cuando Él nos da la manera de sembrar para poder tener cosecha, la manera de sembrar para poder tener primicias para llevarle. Porque Él nos manda que todos tenemos que ir y compartir, todo, porque la palabra es bien clara y lo dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y la primera nación es uno, luego es nuestra familia, luego va así como creciendo la ciudad y el barrio, la ciudad, el país. Porque algunas veces piensan de que solamente tengo que traspasar fronteras para ir y ser misionera. No, tienes que empezar de paso por paso. Son procesos, todo con Dios son procesos. Y son parte de ese proceso que Dios nos lleva para poder sembrar y poder tener una cosecha, para poder extraer la primicia de lo que Él demanda de cada uno de nosotros. La primicia es al inicio de cada año, que lo hacemos ahora. Pero cuando yo sé que el pastor les ha hablado, y me imagino que les seguirá hablando de eso, de esas fiestas que se celebraban, porque es un mandato que Dios hizo en el Nuevo Testamento, pero fue reafirmado, en el Antiguo Testamento, pero fue reafirmado en el Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que estar sembrando continuamente con los dones, con los talentos que Dios te ha dado. Tienes que empezar
a sembrar para poder cosechar. Pero si Dios te ha dado talento y el Espíritu Santo viene y te da dones y tú lo dejas ahí, Dios te va a pedir cuenta de qué estás haciendo y eso no va a producir. Entonces no vas a tener para traer la primicia, no vas a tener para diezmar, no vas a tener para ofrendar. Entonces, y muchos dicen, no doy el diezmo porque no tengo, pero no tienes porque no diezmas. Cuando tú diezmas vas a tener. Entonces, ay, es que se me descompleta lo del arriendo. Yo tengo testimonios de que cuando me tocaba pagar arriendo, lo descompletaba y daba el diezmo y dice, eso me suplía el Señor mucho más. Entonces siembra día a día, siembra para que haya esa primicia, siembra en lo que Dios te está demandando en tu vida, para que puedas tener primicias, diezmos y ofrendas. Cada uno es diferente y la primicia, Dios hace bastante énfasis en lo que es la primicia, porque es lo que nos habla para tener la vida eterna, para tener aquello de lo cual necesitamos día a día. Pero nosotros a veces se nos olvida que es necesario caminar de la mano del Señor en cada siembra. Cuando tú le preguntas a Dios cuál es la semilla, qué tipo de semilla quieres que siembre, ahí vas a poder sembrar y tienes que cuidar también la siembra, porque si no cuidas la siembra, ¿sí?, ¿cómo vas a tener la cosecha? Necesitamos cuidar la siembra. Si Dios te ha llamado para evangelizar, tienes que evangelizar. Pero esa semilla que se da después de evangelizarla, hay que cuidarla. Y normalmente, ¿quién la cuida? El pastor. El evangelista va y riega la semilla, pero el pastor cuida para que esa semilla pueda producir el fruto que debe producir. Y esa era la palabra que tenía para compartir con ustedes.